Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación infinita. Estas charlas sobre procesos de escritura que en esta ocasión tengo la suerte infinita una vez más. Pero de verdad es que me hace mucha ilusión esta conversación con Rosario Villajos, nuestra querida autora de La educación física que ganó el premio Seix Barral. Venga, vamos a invitarla ya para que no puedo esperar más. A ver, tecnología, ayúdanos. Hola Rosario, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo pues estás? bien, a lo mejor tengo que abrir y cerrar la puerta porque tengo gato. Bueno, no pasa nada. Tú siéntete como si estuvieses en tu casa, Estoy en mi casa. ¿vale? Bueno, primero de todo, Rosario, felicidades, porque hoy Catalina cumple 3 ediciones, ¿no? Sí. Estoy súper contenta, la verdad. Muchísimas felicidades, porque bueno, a mí me está pareciendo increíble lo que estás consiguiendo con esta última novela. Llegaremos a ella después de hacer todo el proceso de conversación por el proceso de escritura, pero nada, quería darte las gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarme, yo soy súper feliz. Y bueno, para hacer un poquito de introducción, por si acaso, cosa que dudo, alguien por aquí, son todas muy fans, así que dudo que no te conozcan, pero por si acaso, Rosario Villajos es escritora. La última de sus novelas, La educación física, que la tenemos aquí, ganó el premio Seix Barral de Biblioteca Breve del año 2023 y bueno, desde que se ha publicado, pues como decíamos antes, ya ha llegado a la tercera edición en apenas unos meses, que es todo bonito, pero antes de esto ya había dado mucho que hablar con su escritura, con La Muela, que es su anterior novela, de la que también vamos a hablar especialmente hoy, y antes de eso había publicado ya otras novelas. Naciste en Córdoba, pero has vivido en un montón de ciudades, en Sevilla, en Londres, ¿no? Montpellier también, pasaba por allí, ahora estás aquí en Madrid. Y quería comentarte que en esta parte de tu biografía que hay incluso en la contraportada del libro de Seix Barral, habla de que dedicaste toda tu infancia a dibujar, a leer y a ver películas. ¿Cómo fue esa infancia? Sí, siempre me gusta. ¿Se me oye bien, por cierto? Sí, perfecto. Me gusta aclarar que cuando digo viendo películas me refiero a cine de barrio. Y la gente va a pensar que estaba viendo a Bergman y todo eso, ¿no? Yo eso lo descubrí mucho más tarde. Eh, pues sí, una infancia bastante aburrida, ¿no? Porque mis hermanos eran mucho mayores que yo, o bueno, con una diferencia de edad que se hace demasiado evidente, ¿no? Ujú. Y sí, pasé mucho tiempo aburriéndome y lo bueno de aburrirte, bueno, pues es que empiezas a dibujar, a buscar la manera de no aburrirte, ¿no? Que es una cosa que ahora eh, parece que los niños no saben ni siquiera lo que es aburrirse porque siempre tienen demasiados estímulos, ¿no? Y creo Sí, que aburrirse está guay de vez en cuando. te ayuda a encontrarte a ti misma también, ¿no? Y a saber un poco qué quieres, que parte de esa Exacto. identidad está muy presente también en tu obra. ¿Cómo empiezas a ser tú esta parte creativa tuya, ¿no? Hablas de dibujar, ¿empezó antes el dibujo que la escritura? ¿Cómo fue un poco esa parte creativa tuya que empezaba a florecer? Pues sí, yo creo que empecé a dibujar desde muy pequeña. Ese fue mi lenguaje, ¿no? Desde, sí, desde que tengo uso de razón. Me recuerdo dibujando. La escritura llegó mucho más tarde, en la universidad, de hecho, fue Ujú. cuando empecé a escribir porque yo hice Bellas Artes, pero me di cuenta una vez llegué allí que las asignaturas que a mí me gustaban de pintura, de dibujo, pues eran muy caras, ¿no? Porque los materiales eran muy caros. Entonces, para terminar también algunas asignaturas, porque bueno, hice un cambio de expediente y no me convalidaban tantas, pues cogí asignaturas de escritura, que, Ujú. que eran las de crítica de arte y filosofía del arte, teoría del arte, y, y claro, tenías que presentar trabajos por escrito todo el rato. Y la verdad es que me encantaron. Ahí es cuando yo empecé a sacar buenas notas por primera vez en mi vida. Y dije, pues creo que se me da bien esto eh, de no decir nada, ¿no? Porque a veces con el tema del arte pues tienes que
dar muchas vueltas para decir algo, no sé, o para hacerlo atractivo y tal, ¿no? Y a partir de ahí tengo un par de profesores que me animan un montón con el tema de la escritura. Eh, Incluso uno de ellos recuerdo que me dijo que le recordaba a Justin Gardner, ¿no? El del mundo de Sofía. Eso me flipó, me encantó. Y empecé a escribir cuentos súper malos. Y nunca publiqué en ningún sitio. Y al volver a Córdoba recuerdo que me apunté a un par de talleres de escritura, colaboré un poquito con La Bella Varsovia cuando era una revista, Ujú, eh, intenté escribir poesía, se me da fatal, pero me sigue flipando. De hecho, ahora mismo tengo aquí un libro de poemas, que es lo que estaba ujú, leyendo justo antes de que me llamara. Y, y no sé, cuando creo que no vuelvo a escribir nada desde entre 2008 y 2019, no vuelvo a escribir nada. Hago la novela gráfica en 2017, pero en inglés, ujú, ¿no? ujú. Y ese fue mi primer acercamiento así a la narrativa, digamos. En esa primera fase, antes de esta casi década de silencio narrativo, por lo menos, ¿habías llegado a sentir esa sensación con las palabras de no sé por qué? Sí que esto no me lleva a ningún sitio, ¿no? De lo típico, ahora que justamente el sábado falleció Nuccio Ordine, ¿no? Que él hablaba mucho de lo de la utilidad de lo inútil, de cómo también un poco los que nos dedicamos o los que queremos dedicamos nuestras horas más que dedicarnos a esto, ¿no? Los que dedicamos nuestras horas a esto no lo hacemos con otra ansia ni otro objetivo muchas veces que simplemente la sensación que tenemos mientras lo hacemos. ¿Tú llegaste a tener en ese momento, antes del parón, esa sensación de alcanzar algún tipo de estado entre espiritual y corpóreo con la escritura? Mm, no, creo que o sea, me lo pasaba muy bien, ¿no? Con la escritura, pero de repente se me puso por delante la música, Ujú, que era algo que quería probar, ¿no? Ya había probado un poquito cuando era muy jovencita, pero de repente se me puso por delante la posibilidad de dedicarme profesionalmente a eso. Entonces me centré en eso, en la música, en aprender, en componer, en aprender ese tipo de lenguaje, ¿no? Y luego sucedió la crisis en España y darme cuenta de que la creatividad estaba muy bien, pero que yo tenía que comer. ujú, Y entonces pues, fui a Inglaterra y ahí sí que hubo un parón total, ¿no? De me tengo que concentrar en aprender a hablar y a comunicarme en inglés, ¿no? ujú, Conseguir un trabajo, básicamente. Mm. ujú. Me interesa mucho esta experiencia porque después en la muela supongo que hay ciertas partes que se van reflejando ahí, pero no quiero adelantarme demasiado. Eh, Hablas de la parte de la música, que yo vi un vídeo tuyo con una canción tuya que me pareció increíble cuando Muchas falleció gracias. Antonio Gala. Una voz preciosa, o sea, me emocionó muchísimo. Tienes una capacidad muy interesante de conectar mucho con cualquiera de los artes que vas haciendo y además de decir siempre algo, ¿no? Es una cosa de ti que me gusta muchísimo porque hay mucha gente que escribe muy bien, pero en tu caso siempre cualquier cosa que publicas, incluso los pequeños artículos que subes a Instagram, con tus posts, etcétera, siempre estás diciendo algo, ¿no? Y tocando un poco a veces, no sé si heridas, llagas o fisuras, ¿no? O pequeñas fisuras, pero siempre estás tocando ahí algo que a mí me emociona muy profundamente y con la canción también lo sentí. El otro día justo le decía al escritor Alejandro Albán que digo, joder, tío, yo creo que tú y yo escribimos para gente rota, ¿no? Y creo que con la música igual, hacemos música para gente que tiene alguna herida o algo así. De hecho, he estado durante bastante tiempo como alejándome de la música porque me ponía muy triste. Me llevaba a un estado de ánimo que no me gustaba, ¿no? Y yo no sé si tiene que ver el momento en el que dejé de hacer música con la muerte de un amigo que hacía música que tocaba conmigo habitualmente, ¿no? Que no, que era para mí, no sé, ponerme a tocar otra vez me ponía súper triste, ¿no? Y creo que hay una cosa que no me ha llevado
a ese estado de la escritura, sino todo lo mm, contrario, ¿no? Por eso creo mm, que me he quedado ahí. Sí que es verdad que con el último libro, con la educación física, me ha costado mucho sacarlo, ¿no? Aunque no sea autobiográfico, mm, estaba levantando una alfombra llena de mierda, de situaciones a lo mejor eh, que yo había olvidado por completo, ¿no? Pequeñas humillaciones de la vida cotidiana de cualquier chica adolescente, ¿no? No me mm, refiero a la trama principal, sino a todo lo que había detrás. Pero sí, con la música y con todo lo que hago, con todo lo que toco, pues intento tocar, efectivamente, intento conectar y comunicarme. Siempre he pensado que es más importante conectar que escribir súper bien o que tener una voz impresionante, ¿no? Recuerdo que, bueno, para mí una de mis preferidas siempre ha sido, de mis artistas preferidas siempre ha sido Cristina Rosenvinge, mm, porque mm. por su manera de transmitir, porque verla en directo, ella sola con la guitarra, para mí es una cosa increíble, ¿no? Y me pasa lo mismo con artistas como Nacho Vega o, sí, o Señor Chinarro. Me pasa con Sí, sí. bastante artistas eso, ¿no? Y con la escritura igual, ¿no? Ujú, Me gustan mucho las novelas o las historias, ¿no? En las que, como las del oeste, por ejemplo, las que no te resultan cercanas, pero si hay algo del autor o de la autora, ¿no? No tan exagerado a lo mejor como Annie ¿no? Eso en caso, obviamente me flipa ella, pero estaba pensando en Dorothy M. Johnson, por ejemplo, que tiene relatos del oeste. Indian Country, por ejemplo, me parece un libro de relatos para mí espectacular, ujú. pero hay algo de ella ahí, ¿no? Que con lo que conecta y con lo que te saca todo. Sí, todo lo que viene de dentro, ¿no? Pero sí, creo que me gustan más el tipo de autores y de autoras que yo sigo, son melancólicos, rotos. Bueno, en mi caso coincido, soy de tu club de las, no sé si de las personas rotas, porque a mí realmente me termina de recomponer, ¿no? Yo no solamente leo muchas veces historias que tienen un peso y un fondo realmente dramático, en el sentido de que, oye, son historias reales encima que las hacen todavía más cruentas, porque la ciencia ficción todavía tiene como esa mampara, ¿no? Que te permite pensar que, bueno, esto es ficción, eh, son distopías, están muy lejos de nosotros, pero a mí me gustan las historias que me están contando y mostrando un mundo que yo no veo tan fácilmente, pero que está ahí, ¿no? Que está igual de cercano. Y, esto me ha recordado a que mi hermana, que a ella le gustan novelas como mucho más frescas, ligeras, siempre me preguntaba, pero tú, por qué lees esto? ¿Por qué te haces esto a ti misma? ¿Por qué estás no sé cuánto? Y cuando leí el último, no, El Invencible Verano de Liliana, que lo escribe Cristina Rivera Garza sobre el feminicidio 20 años después de su hermana, yo le dije, mira, yo leo este libro porque quiero que tú no, sabes, que tú no seas nunca esta historia para mí, ¿no? Pero para eso no podemos olvidar que existen estas historias y que tenemos que ser conscientes de que existen y que tenemos que hacer cosas de forma activa para que dejen de existir, ¿no? Yo también leí el libro de Alana de la mala La mala costumbre. la mala costumbre y un poco pues pasa exactamente lo mismo. Evidentemente es durísimo hacerte con esa historia, ¿no? Pero eso pasó y pasa aquí en Madrid, en nuestra ciudad, y hacer ojos ciegos no es tampoco la solución. Así que yo soy del club de las rotas para recomponer este mundo porque es lo que nos hace falta y bienvenido sea. Bueno, sigamos con tu trayectoria. Un poco hablas de que no vuelves a escribir nada hasta... En 2017 sale Face, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué es lo que te hace el clic para volver a intentarlo o volver a En conectarte con realidad esto? es que esa novela gráfica era, como yo tenía de repente volví a tener tiempo libre, por fin tenía un trabajo que me permitía tener tiempo libre, ¿no? Que no estaba ya no estaba trabajando en hostelería y por fin cuando ya no estás sobreviviendo y empiezas a vivir, te preguntas qué estoy haciendo con mi vida, qué hago yo aquí, ¿no? Ujú, Y, eso era una cosa que yo estaba haciendo como un regalo, así cursi, un regalo totalmente cursi para mi familia y amigos, ¿no? La idea era enviarla a un colega que tiene una imprenta en Córdoba y que me imprimiera
10 ejemplares o algo así, pero era una cosa como solo para mis amigos y familiares, ¿no? Pero me dice, oye, me manda un correo y me dice, es que esto está muy bien, porque no, dice, ¿tú sabes la mierda que se publica? Eso fue su porque no le da una vuelta y, y lo manda a alguna editorial. Entonces ya pues busqué dos otras así personas random que amablemente me dieron así algún feedback y tal, incluso algunas personas que se dedicaban profesionalmente al cómic y tal. Y me dijeron, oye, que sí, que esto es muy publicable. Y lo mandé a un par de editoriales, fueron súper amables. Unos me decían, aquí no pega, pero mándalo aquí porque yo creo que ahí se les va a pegar, tal. Y me contestó Ponenmont, que es una Ujú. editorial catalana, que por cierto su editor murió hace apenas un par de semanas. Me dio muchísima pena, la primera persona que creyó en mi trabajo, ¿sabes? Ya. Y, y él me dijo, tengo un socio en Inglaterra que creo que le gustaría mucho esto, porque estaba en inglés, ¿no? El cómic. Y, y allí se publicó primero, en Inglaterra. Fíjate, ¿eh? Inglaterra con lo que había sido, al final fue el inicio de tu carrera como escritora y también con la parte de la novela. Y ahí, ¿qué pasó en ti? ¿De repente viste que era posible? ¿Algo que podría haber parecido hasta entonces algo imposible? ¿O cómo fue un poco ese cambio? Porque desde Pensaba, entonces no no has sé, parado. pensaba seguir haciendo cómic. Es verdad que ese cómic está hecho casi todo a mano, casi todo, Ujú. prácticamente todo. Luego el color sí se lo daba en Photoshop y tal, pero lo que son los dibujos están hechos a mano, ¿no? Entonces, que se te iba la vida. Y de repente me volví a España y yo quería hacer, o sea, yo me di cuenta de lo mal escrito que estaba el cómic, ¿no? Por mi español, sobre todo. Había frases que en español no se dice, que estaban como mal traducidas por mí misma, o sea, una cosa terrible. Entonces me apunté a un par de talleres de escritura para recuperar el español, porque llevaba 7 años allí hablando fatal. Ujú. Y, y ahí fue cuando me picó el gusanito, porque la idea fue que me apunté a un taller de escritura para hacer un cómic, pero de repente dije, "Buah, esto de escribir puede estar muy guay". Y, y nada, me daba mucha vergüenza aún así mostrar cualquier cosa, así que me creé un personaje de Facebook que se llamaba Ramón Aucelay. Le puse una foto inventada también, de una persona que no existía, y empecé a colgar textos muy, muy frescos, ¿no? Con muy mala leche, totalmente, bueno, como era un seudónimo, pues lo das todo, ¿no? Y, y la respuesta de la gente fue muy guay. De repente Ramón Ocelay tenía muchos más seguidores que yo, gente de Latinoamérica, de todas partes, ¿no? Yo estaba flipando con eso. Y, y bueno, al final me animé a publicarlo con una editorial pequeñita que se llama Mr. Griffin. Ujú. Y, y en el último momento, también por sugerencia del editor, por su... Uy, ¿no te escuchamos ahora? Ahora. Ya está, ya está, ya está. Sí. Yo creía que me estaban llamando o algo así, pero he ignorado la llamada. A Eh, veces pasa. que me dio un ataque de En ego un y al ratito final, se la devuelves. vale, que en un ataque de ego pues me atreví a publicarlo con mi nombre y ahí está. Y ahí está. Ahí. Y tuvo también bastante buena acogida dentro de lo que cabe, ¿no? Porque No lo ahí ha leído ya. mucha gente. Tuvo muy buena acogida por la crítica. Eso es. Ujú. Sí, sí. Por los críticos, ellos dijeron que, bueno, los críticos que yo conozco y los que me sacaron, eh, que les parecía muy irreverente, muy divertida, muy guay, ¿no? Y eso estuvo muy guay. Pero es verdad que no se ha leído mucho porque no hubo promoción, así, un poquito de promoción nada más. Una editorial que publicaba un libro al año. Y tú fuiste su libro del año. Yo fui su primer libro. Su primer libro. Después el Yo, primer libro de la colección que abrió este editor, sí. Ramón
no lo he leído todavía, pero bueno, voy a intentar encontrarlo en algún momento y a ver si puedo hacerlo porque yo me he enganchado un montón. Estuve la semana pasada leyendo La Muela, que fue ya como la novela que hizo que todo el mundo supiese quién era Rosario Villajos, y es una novela que es muy interesante porque, bueno, yo tengo que decir que me he sentido extrañamente identificada con la voz narrativa, que no con el personaje. No tanto con Rebeca como con esa voz narrativa Dice, que Rebeca eres tonta, hija mía. sí, sí, que es una mezcla extraña. Entonces, tanto en esta voz narrativa como en la voz narrativa de la educación física, ¿cómo llegaste a estas dos opciones de, vale, desde aquí lo voy a contar, con estas herramientas lo voy a contar? Porque me parecen decisiones muy brillantes para contar las historias que querías contar, pero que no es nada fácil llegar a la decisión de lo voy a contar así porque esto me va a permitir todo esto, ¿no? Pues en el caso de la educación de la muela, como todas las buenas ideas, fue por accidente. Ujú. Fue porque al principio lo estaba haciendo en primera persona, pero no me gustaba. Digo, no me gusta, no me gusta. Y empecé, la rehice entera y hubo un momento en el que estoy releyendo, corrigiendo, y se me había olvidado quitar una frase que estaba en primera persona entre medias. Y dije, oye, esto queda muy bien así. Queda muy bien volver loco al lector o a la lectora con metiendo frases en primera persona cuando la novela está. Es como una acotación, ¿no? De hecho, estoy leyendo también, empecé anoche a echarle un vistazo a Se te oscurece el pelo, Ujú, de María lo José, conozco. y tiene una cosa parecida, ¿no? No sé, o sea, solo leí las tres primeras páginas, todavía no sé a dónde va la novela, pero me dio la sensación de que estaba en tercera persona y había acotaciones como diciendo, en realidad fue así, esto fue realmente así en primera persona, ¿no? Con cursiva, que es el recurso que yo usé en la muela. Y, y la verdad que me lo pasé súper bien. O sea, empecé a reírme yo sola cuando estaba corrigiendo eso y dije, qué bien, qué fácil, qué estupendo, qué bien nos lo vamos a pasar. En el caso de la educación física, me costó muchísimo trabajo. La versión que yo envié, el manuscrito que yo envié era la versión número 100. De Wow. todo lo que probé, de todo lo que probé, me estaba volviendo loca. Al principio era segunda persona, no me gustaba. Tercera persona, no me gustaba. Primera persona, no me gustaba. De repente volví a la tercera persona, que es donde yo me siento más cómoda, ¿no? Como una narradora ajena. La razón por la que quería la tercera persona es porque Catalina tiene 16 años, ella no puede tener un discurso feminista, primero porque el feminismo allí no ha llegado a esa altura y porque, bueno, el narrador se puede permitir unos lujos que no se puede permitir un personaje, ¿no? Ujú, Pero dije, ¿qué puedo hacer para que, para que sea mucho más cercano que el tipo de narrador que yo suelo hacer, que está súper despegada, ¿no? Y fue simplemente dejar papá y mamá y meter un par de pistas por ahí para que el, el lector sepa que puede que lo que esté leyendo sea un diario en tercera persona de cuando ella es mayor, ¿no? O escrito desde su mismo cuerpo, ¿no? ujú. Pero simplemente me apeteció ese pequeño detalle de papá y mamá. Me parecen ambas decisiones brillantes para el resultado global de la novela, te lo tengo que decir. De hecho, tuvimos un club de lectura al que te invitamos y lo primero que te dije yo es que la voz de Catalina, porque era como, aunque estaba en tercera persona, para mí era evidente, o sea, era como la transmisión de la historia, era imposible transmitir eso si no es una primera persona quien te lo está contando, aunque te lo estén contando en tercera persona, ¿no? La, el detalle de cada uno de los elementos, como no solamente lo llena de contarte una escena que ocurre, que ya de por sí habla sola, sino que te lo llena de sentimiento, ¿no? Mm. De cómo el cuerpo está presente también en la forma en la que vas contando todo eso. Es como, es una tercera persona, pero para mí era Catalina, ¿sabes? Era, no sé, era como muy difícil separar el narrador, me pareció que estaba hecho. A mí la voz narrativa es lo que más me cuesta,
de todo, elegirlo, sobre todo mantenerlo en un periodo tan largo, ¿no? Porque la voz narrativa está muy bien para jugar en pequeños elementos y ir probando y decir, me viene muy bien para esto, mira qué bien funciona, pero cuando tienes que mantenerlo a lo largo del tiempo y que te dé respuesta y cobertura a todo lo que necesitas contar en una historia larga, ahí es cuando la voz narrativa se complica. Sí, sí, y me pasa también que me gusta un tipo de personaje espejo, ¿no? Me gusta despegarme también con el narrador para que en vez de que mi personaje sea increíblemente concreto, que tú puedas sentir que eres el personaje, ¿no? Eh, Ujú. no le pongo muchos detalles ni mucha cara, simplemente para que pueda ser cualquiera. Que a lo mejor esto, pues hay personas que dentro del mundo de la literatura pues no lo consideran como del mundo de la ficción, ¿no? Pero digo, bueno, es que este no es este tipo de novela. Mi novela yo quiero que se acerque más a la conexión, ¿no? Y a contar lo que sucede y que la gente sienta lo que tenga que sentir, ¿no? Sin que yo le diga cómo se siente el personaje. Ujú. Total. De hecho, mi siguiente, después de la voz narrativa, evidentemente, hay que hablar de los personajes, porque aunque sean, tanto en el caso de la muela como en la educación física, unas terceras especiales, están muy conectados con los personajes. En el caso de la muela, con esa Rebeca, que es lo que te decía yo antes, yo me siento identificada con la voz narrativa, que a veces también le dice, Rebeca, hija, es que de verdad, ¿cómo eres? Y en el caso de Catalina, pues tú lo comentaste también, ¿no? Esa alfombra que tú sentiste que levantabas, que estaba llena de mierda por debajo y de cosas que ni siquiera recordabas. Yo también te lo comenté en el club de lectura, que a mí me pasó lo mismo. O sea, yo de repente me sentí sentada en la cocina de la casa de mis padres, comiendo en ese momento en el que mi padre era el que tenía que firmar las notas, ¿no? Aunque no supiesen ni en qué curso estaba, pero como que mi padre era el que tenía que firmar las notas. Mm. O en ese momento en el que a los niños les decían todos, uy, qué guapo eres, uy, que no sé cuánto, y en cuanto una niña tenía un poquito de, de, de autoamor, ¿no? Sí, de sentirse a sí misma qué buena es o qué tal, enseguida le bajaban los humos de, oye, chiquilla, cuidado, ¿no? Y todas esas cosas a mí también me las ibas reflejando con esos personajes. ¿Cómo creaste a Rebeca? ¿De qué bebe esta mujer tan Bueno, especial? Rebeca bebe de una mezcla de mujeres, incluyéndome a mí, que conocí en Londres, ¿no? Yo llegué a ver cosas muy locas, ¿no? El otro día alguien me preguntaba, me dice, perdona que te invada, pero puse un meme diciendo que en la story diciendo que volverme a España es lo mejor la mejor decisión que había tomado en mi vida. Y una persona que estaba viviendo en Inglaterra me dijo que me lo estoy pensando. Y yo le dije, ¿por qué me volví yo? Digo, que empecé a ver cosas muy locas, ¿no? Por la edad ya que tenía, ¿no? De tener que tener pareja, de usar Tinder como si fuera una aplicación de trabajo. De, hoy he quedado con ese chico de 5 a 6 con esta persona de 6 a 9 y a ver qué te digo. Pero por favor, es que parece que son entrevistas de trabajo, parecía horrible, ¿no? Y, y bueno, y sobre todo son mujeres desesperadas por tener pareja, ¿no? Y dije, cuando ya llegué aquí, ya había olvidado estos sentimientos, ¿no? Porque yo también llegué a estar con una persona que digo, que hacía yo un año y medio teniendo pareja solo para no vivir con cuatro, ¿sabes? Para vivir solo con una persona. Tío, pero es que digo, a mí que este tío ni siquiera me gusta, ¿qué coño hago aquí? Pues dije, necesito escribir sobre esta locura, ¿no? Pero claro, lo exageré todo muchísimo. En vez de poner a un científico alemán, ¿no? Que era el novio que yo tenía en ese momento, pues usé a un mendigo, ¿no? O Ujú. no un mendigo exactamente, porque allí, bueno, lo que cuento, ¿no? Que reciben una ayuda para tener techo y tal, pero las sensaciones eran las mismas para mí, ¿no? Ujú. Entonces, eh, sí, quería volcar todo el cúmulo de sensaciones locas, loquísimas que yo tuve allí, ¿no? Yo recuerdo mañanas trabajando en hostelería, gente hablándote muy mal todo el rato. Yo pensaba, menos mal que están prohibidas las armas en este país. Por mí, Em, por mí, ¿no? por Porque mí.
para que no... Sí. Eh, a mí con la muela, que fue el que leí la semana pasada, me pasó una cosa y es que la protagonista tiene 35, yo acabo de cumplir los 36 hace nada, y unos meses antes de terminar de cumplir los 36 leí La edad del desconsuelo de Jane Smiley, que también dice que la edad del desconsuelo del protagonista son los 35 años. Y yo tenía una sensación, porque yo sí que tengo un trabajo, no estoy en esa sensación, pero sí que tengo una cierta sensación de precariedad por el mundo en el que vivimos y por la edad en la que estamos concretamente, en el que estás en ese limbo entre el no tengo y no he tenido, por ejemplo, hijos, ¿no? En ese momento en el que estás ya ahí como un poco en el limbo de, bueno, ¿cuánto es no tengo todavía o cuánto es ya no he tenido y ya se acabó? Y esto con muchas cosas, ¿no? Pues con el trabajo, estás como un poco con esa presión ya de muchas cosas y a mí, aunque no viva la precariedad laboral, por ejemplo, de ella, ni esté viviendo en Inglaterra, sí que siento un poco esa misma presión, ¿no? Y me hacía mucha gracia porque la edad del consuelo se escribió hace 25 años y el desconsuelo de los 35 es que ya toda tu vida ha pasado, porque ya has tenido los hijos, porque ya tienes un trabajo de toda la vida y porque ya no hay nada que cambiar, porque sabes que tu vida va a ser así hasta el fin de los días, ¿no? Y ahora mismo el desconsuelo es que no sabes cómo va a ser tu vida a los 35. Y a mí me pareció muy interesante ver cómo esa dicotomía de dos personas con un espacio de tiempo que tampoco es tanto, si lo piensas históricamente. Y sin embargo han cambiado muchísimo y creo que la muela, independientemente de que sí que es verdad que ella se pone, como siempre, en la peor de las situaciones, ¿no? La escena de las ratas es... decía, pero esta mujer, ¿en qué momento se ha puesto a pensar en cachitos de bebés, de rata, de no sé cuánto? Pero muy divertida también a la vez, ¿no? O Pero sea, tiene parte un de poco lo de todo. real, ¿eh? Eso parte de lo real, de una situación real que yo viví, ¿no? Claro, yo no sabía, o sea, entré a un piso que realmente me cedió un talibán, perdón, es que yo le llamo talibán, un, un- un hombre afgano, súper buena persona, que me permitió vivir gratis. Esto no aparece no sé si aparece en la novela o no, pero a mí me permitió vivir gratis en su casa sola eh, hasta que encontré un trabajo. Yo no me imagino a ningún madrileño haciendo esto por un extranjero, ni de coña, pero No. bueno, en fin. Tuve mucha suerte en ese sentido y claro, me ponía trampas porque en todos los pisos, más o menos, en todos hay ratones allí en Inglaterra. Y, y claro, yo un día llegué a casa y me encontré a una ratona muerta, abierta, o sea, fue horrible y dije, no, no, yo no quiero trampas de estas, no, te las llevas, las quitas de aquí Ya. y ya me busco la vida y ya busco la solución de otra manera. Pero sí parten de cosas de lo real y a dónde te lleva, ¿no? La precariedad y lo que tú estabas diciendo de que tienes 35 años, yo estoy a punto de cumplir 45 y cuando yo tenía 35 años parecía que se acababa el mundo. Eso fue hace una década, ¿eh? Pero de verdad que parecía que ya se acaba el mundo. Dicen que hay una crisis cada 7 años. Ujú. En los 7 años, que cuando eres pequeñita, que es la edad en la que normalmente empiezas a preguntar por la muerte, un montón, o sea, todo te afecta muchísimo. A los 14 adolescente total, que además en mi caso fue la edad con la que yo entré al instituto, y así, ¿no? Y con 35 años que parece, para las mujeres parece que se acaba el mundo. Y tú estás hablando de precariedad, pero es que hay una precariedad emocional también, ¿sabes? Porque Sí, si total. tú tienes una pareja que está dispuesta a apoyarte muchísimo para el tema de tener hijos, por ejemplo, o para un proyecto común, eh, pues a lo mejor te atreves, pero atreverse sola, teniendo también la precariedad laboral, piensas, joder, es que esto no me va a ayudar, ¿sabes? De ninguna manera a estar, a sentirme estable emocionalmente. Ujú. Mm. Totalmente. Bueno, por volver un poco al proceso de escritura, porque entre ratas, precariedad, emociones y crisis existenciales nos hemos ido un poco. ¿Cómo fue un poco tu proceso de escritura de La Muela
y si ha cambiado algo en tu proceso de escritura después para la educación física. Pues sí ha cambiado algo. Yo terminé de escribir La Muela un par de meses antes de la pandemia, Ujú, del confinamiento. Y justo, o sea, yo estaba a punto de enviarlo a editoriales y tal, pero de repente ocurre esto, entonces la meto en un cajón porque como no se sabe si nos vamos a morir todos de repente, dije, pues a lo mejor esto no tiene ningún sentido, ¿no? Pero conforme pasan los días veo que no vamos a salir mejores y que el mundo sigue siendo igual de mierda y lo único que hice fue darle un repaso y meter un poquito de COVID. Metí un poquito, ujú. una pinceladita de, voy a darle un poco de el destino que nos espera, ¿no? Porque mi narrador lo sabe todo, ¿no? Sabe cómo va a Sí. ser el futuro de todo el mundo, de los protagonistas y todo, ¿no? Sí, Entonces, dice, ojalá en 2018 un no sé qué y todos estos elementos que vas metiendo. Está muy interesante. entonces lo único que hice, pero el proceso de escritura era sentarme y escribir, o sea, no era otro, y parecía como que, mm, a ver, yo soy mucho de ensayo y error, voy haciendo párrafos, voy tomando notas de lo que quiero que aparezca, me hago una escaleta, llegado a un punto, ¿no? Cuando ya de repente se me aparece el final, que es una sensación maravillosa cuando sabes cómo va a acabar tu novela, pero Ujú, cuando ocurrió lo del confinamiento, ocurrió un episodio aquí en mi barrio, que se suicidó alguien y me lo encontré yo. oh, Eh, entonces tuve que empezar a ir a terapia, ¿no? Porque no podía dormir, no estaba bien y claro, a mí la terapia me ha afectado en el método de escritura también. Eh, Así como un ejercicio terapéutico, como yo no tuve diario adolescente ni nada de esto, me sugirió que hiciera un diario adolescente. Pues, bueno, ya que estaba en terapia salieron mierdas mías personales, ¿no? Que no tenían nada que ver con lo que había pasado, porque eso pues lo superé en un mes o así. Y empecé con el diario de escritura inventado, en el que aparecían este tipo de pequeñas humillaciones, ¿no? Y de repente me di cuenta de que tenía un material de escritura muy potente. Y ya lo único que tuve que hacer fue buscar una trama que sabía que iba a ser lo del autostop y cuando pues se me apareció el final. el Desde final eso que tuve... ¿Cómo? perdón, es que creo que hay un poquito de retraso en la conexión y no quería cortarte. Sí. Sigue, sigue. No, que después de la muela yo tuve a lo mejor un par de meses de bloqueo y ahora pues llevo sí, otros 3 meses de bloqueo, pero Bueno, doy por hecho que eso es normal y que ocurre porque no paro de hablar de la educación física, ¿no? claro. Y que no paras de estar en eventos, estar en la Feria del Libro, has estado casi todos los días allí, ¿no? En todos los Y fines de semana, sí. em, comentas en el final de La Muela que trabajabas 40 horas semanales y creo que ahora estás como menos tiempo trabajando, ¿puede ser? ¿O esto me lo he inventado Sí, yo? sí. No, no te lo inventas. Trabajo 32 semanas desde enero del 2022. ¿Y eso te ha ayudado a escribir más? Porque, bueno, yo, por ejemplo, hay semanas que no escribo absolutamente nada porque, claro, estoy 40, ojalá 40, estoy 46 horas y acabo fatal. Entonces, para mí, mi mayor agobio es la falta de tiempo generada por la obligación del tiempo que me lleva el trabajo también a nivel mental, ¿no? Y de energía mental. Entonces me llamó la atención este dato, un poco como diciendo, tal vez pueda, tengo que ir hacia ahí. Entonces quería saber cómo ha sido tu experiencia con eso. Pues yo creo que lo más fundamental de todo es la disciplina, ¿no? Y para que tú tengas una disciplina a la hora de escribir, lo más importante es que te encante lo que estás escribiendo. Si no, da igual, vas a encontrar la manera de distraerte, no sé qué, que es lo que me está pasando a mí ahora mismo, ¿no? Que se supone que tengo ideas para volver a escribir, pero no me estarán gustando tanto cuando estoy mirando el móvil, ¿sabes? Ujú.
pero en general yo lo que hago es levantarme cuando ya sé que me gusta lo que estoy escribiendo, a las 6:30 de la mañana, empiezo a trabajar a las 8:30, Ujú. desayuno en horas de trabajo, voy al baño en horas de trabajo, todo lo que puedo hacer en horas de trabajo, lloro en horas de trabajo, si estoy triste lo hago en horas de trabajo, eh, y luego los viernes sí que intento escribir todo el día, ¿no? Ujú. O toda la mañana sobre todo, y los fines de semana pues también. Yo funciono mejor por la mañana, ¿no? Pero cuando Mm, llega ya el momento que dice, ostras, ya tengo la novela, ya solo es ponerme para corregir, yo creo que es mejor hacerlo, no perder, como dicen los ingleses, el momentum, ya. ¿no? Es que ponerte, entonces me suelo pedir una semana de vacaciones Ujú. para meter, o al menos 3 días, ¿sabes? Pero para ponerme en serio, ¿no? Porque si lo dejas el fin de semana, o lo dejas 2 días, hoy Ya, no puedo, así que al final cuando te pones delante del manuscrito dices, no sé lo que tengo, no sé por dónde iba. ya, totalmente. Tengo que cambiar mi modus operandi. Sí, este verano cambio mi modus operandi seguro. También Em, me ayudó que el año pasado, el verano pasado, yo tuve COVID. mm, Entonces no me cogí de vacaciones porque estaba demasiado, fue un COVID persistente de estos ah, que te dejan 3 meses hecha polvo y lo aproveché para escribir. O sea, yo estaba trabajando también, pero como hacía mucho calor, como que te apetece levantarte súper temprano y me levantaba a las 6. Y eso, bueno, pues a ver, yo este verano tengo previsto dedicarle un par de semanas de mis vacaciones también a escribir, a ver si lo consigo y no acabo tirada por las calles en modo ameba. Em, con la educación física ujú. consigues y ganas el premio de Biblioteca Breve 2023 de Seis Barral. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo es el proceso de decidir esta novela la presento, sabiendo que probablemente te lo hubiese publicado, probablemente en otra editorial también? ¿Por qué decides presentarla a concurso y qué sientes cuando definitivamente te dicen que eres la ganadora de este año? Bueno, yo me he presentado a concursos muchísimas veces y nunca había ganado nada. Entonces tampoco es que le diera mucha importancia, pero sí que pensaba, a ver, en las bases de Seis Barral dice que si les gusta tu manuscrito, aunque no gane, te publican. Entonces Ujú. yo pensé que a lo mejor me gustaba, no sé. La verdad es que no se lo había enseñado a nadie de aquí, ni a mi pareja, ni siempre cuento con escritores o con escritoras para que le echen un vistazo, ¿no? A Juan Gómez Bárcena, por ejemplo, o María Bastaró. Pero esta vez no lo hice por inseguridad, una seguridad rara, ¿no? Como yo estaba muy convencida de que estaba guay lo que había hecho, de que podía estar muy bien, pero a la vez tenía mucho miedo de que alguien me dijera que me estaba arriesgando demasiado, ¿no? Con Ujú. el tema del terror sexual, porque ya estaba bastante visto, o, o, o porque, bueno, en apariencia deja muy mal a los tíos, ¿no? Pero al final creo que se ha entendido bien el ejercicio, ¿no? Lo ha entendido hasta el crítico de Babel, ya lo ha entendido. Entonces, no sé, claro, yo no he ganado nada en la vida, entonces no pensaba que iba a ganar. Y cuando te llaman y te dicen algo así, pues lo único que puedes hacer es echarte a llorar. Es que no. Me parece que esto que estás diciendo es muy interesante porque al final es como el momento en el que lo que estás haciendo es proteger a tu obra, que yo también me siento un poco identificada con eso porque yo sé que estoy yendo a clases con mi proyecto y llega un momento en el que es que no te lo quiero enseñar, pero no porque me dé vergüenza, sino porque ya está. O sea, creo que todo lo que me podías aportar me lo has aportado, pero a partir de aquí ya es como mi obra y necesito terminar de darle la forma y contarla la historia que sea o no sea la perfecta o canónica, ¿no? Lo que deberían decir es la historia que quiero contar y bueno, creo que es la parte esa de protección es muy bonita. Me hizo también,
despertó y me encendió la bombilla un titular de una entrevista que te hicieron en el que hablabas de que confundimos la humildad con el síndrome del impostor. No sé si te suena. Y me pareció muy interesante porque yo también estoy muy de acuerdo con esta, con esta afirmación. ¿De dónde venía un poco esto y por qué? Y si quieres desarrollar un poco la idea. A ver, antes sí tenía el síndrome de la impostora, ¿no? Cuando empecé a publicar, obviamente, ¿no? Sobre todo después de haber creado un personaje ficticio publicando en Facebook y todo esto, tenía un síndrome de la impostora brutal, pero ya hace tiempo que no lo tengo. Y, y estoy harta de tener que fingir que humildad, ¿no? Bueno, se puede ser humilde, quiero decir que estaba fingiendo a lo mejor que no estaba segura con lo que hacía y digo, no, yo estoy muy segura, lo que pasa es que cada vez que lo digo en alto viene algún gilipollas a bajarme la humo y estoy cansada de eso, ¿no? No, Eh, claro. pero cuando te lo dicen al final te afecta y al final te lo planteas, al final dices, ¿será que lo que hago es una mierda? Y eso es lo que me jodía, ¿no? Por eso escribí ese artículo, porque al final dices que al final creo que a mí, por ejemplo, que no me gusta tomarme la vida demasiado en serio ni entretenerme demasiado tiempo con estas cosas, ¿no? Eh, si no les gusta lo que hago, pues digo, casi que es mejor morrearte contigo misma en secreto, que no se entere nadie de lo mucho que te gusta y lo mucho que te quiero. Pero no sé, creo que el otro día se lo decía a una chica que también me pedía consejo para cuando saber si una novela está bien, si está mal. Digo, tú eres tu mejor crítica. Si has leído muchísimo, si tú llevas toda la vida leyendo y sabiendo qué es lo que te gusta, ¿no? Porque, a ver, si tú lo que quieres es que te lea la misma gente que lee a Pérez Reverte, pues entonces tendrás que hacer ese rollo que hace Pérez Reverte. Pero si lo que tú has leído, lo que tú quieres hacer, tú puedes más o menos hacer algo así que tú quieras leer para ti y escribir para ti, yo creo que vas a ser capaz de decir si eso es bueno o no es bueno. No le va a gustar a un editor, ni a dos, ni a 20, pero siempre va a haber una puerta abierta. Lo que yo sí le recomiendo a todo el mundo es que si tú no estás convencida de tu novela, no la mandes a ningún sitio, porque siempre va a haber editoriales desesperadas que necesitan rellenar catálogos. Y eso te va a hacer un daño en el futuro si tú quieres seguir publicando, porque va a haber unas cuantas bondadosas personas que te lean y van a decir, menuda mierda, no vuelvo a leer nada de esta autora o de este autor. Y pues mejor no hacer nada y ya está, ¿no? Mm, O empezar desde abajo, ir aprendiendo, qué es lo que he hecho yo qué sé, yo total. no me atrevo a releer mi primer libro. Yo sigo diciéndolo, sin volverlo a releer ni nada, sigo diciendo, mi mejor libro es Ramona. ¿Por qué? Porque era totalmente libre, fresco, no tenía ninguna censura, todas las censuras que yo tenga ahora, ¿no? De saber que cada vez me va a leer más gente, entonces me corto muchísimo. Ujú. Y es algo terrible, en el fondo. Pues sí, o sea, a mí me gustó mucho porque creo que están las dos versiones, ¿no? Está la versión y siento ser otra vez la persona que traiga este tema aquí, pero yo creo que eso que hablábamos de que pasaba, de que contaba Catalina, ¿no? De que a los niños les dicen toda la vida qué bueno eres, qué bien lo haces, y a nosotros nos dicen que no, eso se paga un precio con eso también cuando eres mayor, ¿no? Y por mucho que tú sepas que yo también tengo derecho a creer que lo mío es igual de bueno, en el momento en el que tienes como una o dos críticas, rápidamente te vuelves a dudar y a convertirte en esa niña a la que le dijeron, tú no puedes sentirte orgullosa de ti misma, ¿no? O cuidado con esos humos, a ver si vas a ser una creída, ¿no? Que era lo que te decían en cuanto tú tenías dos cosas. Entonces, por un lado veo eso y por otro lado veo la persona que, que publica casi manuscrito inicial, en vez de la V100, el manuscrito V1 y dice, ay, no sé si estará bien o si tengo síndrome del impostor. Y es como, no, amigo, no tienes síndrome del impostor, es que te faltan unas vueltas, ¿no? Totalmente. Entonces yo creo que en tu caso, claro, que también está esa otra Yo, parte, ¿no? yo estaba hablando solo entre nosotras, mujeres, no es que ni me he planteado, ¿sabes? claro. Porque sí, es otro tipo de educación totalmente, ¿no?
Y claro, yo he tenido que demostrar muchísimo más que mi hermano en la vida, ¿no? Por supuesto. Lo que pasa es que he llegado a un punto en el que todo también me lo tomo con humor, ¿no? Y sobre todo después de publicar Rebeca, iba a decir, La Muela. Si tú te pasas por Goodreads de La Muela o de la educación física, hay algunas reseñas que son en La Muela, es el peor libro que he leído en toda mi vida. Pues yo me río, ¿sabes? Porque digo, bueno, pues qué guay que es el peor y ha tenido que ser el mío, ¿no? No sé, que no. Llega un momento que dejas de darle importancia a lo que te digan los demás, ¿no? Y pensar que tú tienes que escribir lo que tú quieres leer, el libro que no está escrito y que tú necesitas leer. Eso. Ujú. Sin embargo, tengo que decir que a pesar de que haya esas críticas en Goodreads, yo lo que sí que veo en los dos libros, las últimas dos novelas, es que en tu caso, a pesar de... O sea, es muy difícil encontrar en un autor o autora, y yo diría tan joven porque realmente, bueno, yo considero que en nuestras edades todavía somos muy jóvenes, pero un equilibrio tan interesante entre libertad y respeto por el oficio. De, vale, tengo libertad creativa, me atrevo a decir esto sabiendo que pues va a haber una parte del público que cuando vea lo del, bueno, el homeless y la rata, pues que le va a resultar desagradable, ¿no? Pero hay una libertad ahí. Pero sin embargo, a la vez hay un respeto por el oficio. Tú lo cuentas. Una V100 se nota, ¿no? Se nota en la educación física que no es el primer manuscrito y la primera vuelta, ¿no? Que eso está muy trabajado. Se nota que hay muchas decisiones muy estratégicas, pensadas, trabajadas y que para eso requiere un conocimiento importante, ¿no? Entonces yo valoro especialmente este equilibrio porque ahora se publican muchas cosas y yo todavía no he conseguido terminar nada, llevo 2 años escribiendo la misma novela, pero estoy muy contenta de no haberla terminado todavía, ¿no? De que todavía esté intentando hacer lo mejor posible sin la prisa de decir, bueno, pues ya, por terminar, por moverlo, por X, ¿no? Entonces, me siento muy, muy satisfecha de tener esos referentes de personas que son capaces de escribir con libertad y respetando el oficio también. También es que cuando te llega el momento de que tú quieres soltar algo, ¿no? Yo, en mi caso, es verdad que la educación física está muy pulida, pero la muela no estaba tan pulida, ¿no? Bueno, son 2 años antes, tampoco llevaba tanto tiempo escribiendo y voy aprendiendo sobre la marcha. Pero estoy pensando, por ejemplo, en autoras que admiro muchísimo, como Marta Jiménez Serrano, ¿no? Ujú. Yo estoy segura de que ella hace 5 años escribía impresionantemente bien, simplemente ha sido una decisión suya, decir, no, yo hasta que no esté preparada para soltar esto, no lo voy a soltar, ¿no? Ujú. Eh, y en tu caso, pues lo mismo. Yo soy otro tipo de escritora más de vomitar, no de soltar, de vomitar algo, ¿no? Entonces, sí, tiendo a intentar que se publique o escribirlo, más que se publique, escribirlo cuando me llega el momento. eh, pero soy otro tipo de escritora que no tiene nada que ver, ¿no? Con a lo mejor con escritores de profesión, como yo digo, ¿no? Yo me considero Ujú. artista más que escritora, en el sentido de que si no me funciona con un libro, con una novela, a lo mejor me funciona con una canción o a lo mejor me funciona eh, con un dibujo o yo qué sé, o Ujú. punto de cruz, hago punto de cruz, lo que sea, ¿Haces pero punto de cruz también? Que Rosario, vales para todo. me lo acabo de inventar, pero en el sentido de quiero expresar esto de una manera y no sé cómo lo voy a hacer, ¿no? Yo no sé lo próximo que voy a escribir, eh, lo mismo un relato largo, que lo mismo es una obra de teatro, es que no lo sé, no sé si voy a escribir algo, si voy a publicar algo, la verdad, Mm. no lo sé. Bueno, yo espero que sí, que sigas escribiendo. Y yo no estoy de todo de acuerdo con escritoras de oficio. En tu caso, de verdad que leo mucho, leo muchas cosas, además leo bastantes novedades y demás. Y ya se nota, aunque sea tu oído de haber estado toda la vida leyendo,
Mm. desde luego está ahí implementado. Y un poco ligado con esto, me voy ya a la penúltima o antepenúltima pregunta, que es que cuando estábamos en el club de lectura dijiste una cosa que era que con la educación física no tenías intención de hacer literatura. Y a mí eso me despertó una idea para después de escribir una de las newsletters que envié hace unas semanas de, oye, cómo Rosario Villajos no es consciente todavía de lo que está haciendo, de que sí que es literatura esto, ¿no? De que muchas veces no somos todavía conscientes de todo lo que somos o todo lo que podemos llegar a ser. ¿Por qué, por qué tienes esa idea o tenías esa idea o lanzaste esa Mm, frase? Puede ser porque no estaba pendiente de cómo lo estaba escribiendo, sino de lo que estaba escribiendo. Creo que Mm, me refería más a eso. Por ejemplo, para mí un libro que es literatura, que para mí sobre todo es literatura, Panza de burro, por ujú, ejemplo, ¿no? Por la forma en la que está escrito, no sé, es una poesía para mí, ese me parece un libro espectacular, ¿no? Eh, y claro, yo iba por el mensaje. Yo tenía claro que a riesgo de perder muchísimos lectores y lectoras, o de no ser tomada en serio, ¿no? Que yo lo noto. Yo noto que no aparezco en listas literarias, ¿no? Pero me daba igual, me daba igual. O sea, tenía tan claro que quería mandar un mensajito, ujú. un mensajito de mira, esto fue así y quiero que la gente lo sepa. Pues el mensaje ha llegado alto y claro y para mí la literatura, si no tiene mensaje, de poco sirven las florituras. Así que bueno, para mí sin duda también eres escritora de oficio y literatura también es lo que haces. Para ir terminando, Rosario, te voy a pedir algún consejo para las chicas, sobre todo que están queriendo escribir y que digan, bueno, pues venga, un único consejo, el mejor consejo que pudieras darle, aunque ya nos has ido dando alguno. Creo que he ido dando algunos, que es escribir el libro que tú quieres leer, escribir lo que tú quieres leer y además siéntete bruta y dilo sin tapujos, ¿no? Y pensar también que todos y todas somos absolutamente iguales, tenemos todos, casi todo el mundo tiene la cabeza llena de mierda y que no hay ningún reparo en decir burradas porque seguramente serán bienvenidas. ¿Algún referente? ¿Algún libro que quieras que nos apuntemos y que nos leamos próximamente? Uf, es que hay tantos que no sé, no sabría decirte. Yo te puedo decir un libro de referencia. Ah, bueno, sí, voy a recomendar uno que no se ha leído lo suficiente, que me encantó y además no me gusta cómo estaba anunciado ni nada de esto. Se llama Vestido negro, collar de perlas. Vestido negro, collar de perlas, sí. Eh, no me acuerdo ahora mismo el nombre de autora, pero lo ¿Vale? busqué en Google. Sí. Eh, Dicen que es un clásico feminista, pero no es cierto. Eso no sé por qué lo dicen, no tiene nada que ver con eso. Creo que es uno de los primeros libros en los que se trata lo doméstico y la precariedad emocional y sí, la salud mental. Me pareció espectacular. Y además parece, bueno, es como un thriller, como de espionaje. Es buenísimo, es buenísimo. Que no entiendo por qué no está todo el mundo leyendo este libro. Pues yo lo voy Eh, a lo, leer en breves, porque lo me lo estás poniendo trajo, muy bien. lo trajo Muñeca Infinita. Genial. Sí, creo que lo publicaron el año pasado o el anterior y a mí no se me ha olvidado ese libro, no se me olvida. Pues me lo apunto. Y ya la última, Rosario, ¿qué es para ti escribir? Meditar es como no estás aquí, o estás más contigo que nunca, pero si estás muy concentrada no hay nada más. Incluso tienes sensaciones corporales, sudas, lloras mientras estás escribiendo y ni te das cuenta. Y entrar en ese trance, como yo digo, me parece una sensación espectacular. Se parece mucho a pintar o a hacer escalada, por ejemplo, ¿no? Ujú. Me parece muchísimo y me encanta esa sensación. Pues nada, Rosario, muchísimas gracias por este ratito y por tus novelas, por tu escritura, por compartir esas barbaridades con el mundo, pero desde luego esta literatura.
Y nada, que ahora no tienes el cuerpo, pero espero que en algún momento vuelvas a escribir porque nos encantará volver a leerte. Pues muy bien, muchas gracias. Ha sido un placer compartir contigo este ratito de la tarde. Igualmente, ha sido Un genial. beso fuerte. Un besito. Chao. Adiós, chao, chao.